pero sí está Jessica Cermeño y Daniela Pastrana, que sabíamos que sí había ido al norte, pero no tan al norte, porque ya de pronto la vimos en Gravity, ahí tenía un fondo que ya no lo cambió. Ya, ahí está el fondo de Daniela Pastrana. Así que Daniela Pastrana y Jessica Cermeño, muy buenos días, donde quiera que esté Daniela Pastrana, mírela. Muy buenos días, chicas. Buenos Hola, días, qué gusto estar aquí. yo estoy aprendiendo a usar los filtros, así es que tienen que tenerme mucha paciencia porque cuando me entretienen cositas así, uy. Uy, pues pregúntale a Lidiet que tiene unos filtros fantásticos, ¿eh? Sí, a Lidiet hay que piratearle, hay varios, ¿verdad? Sí. Tiene algunos muy buenos. Bienvenidas, Jessica, Daniela. Pues empecemos, si les parece, porque estamos ya con unos minutos que nos tomamos justo en los comentarios sobre esta entrevista con el doctor Hugo López-Gatell, pero hay en la mesa que participan Jessica y Daniela, pues algunos temas ahí que hemos, pues que se consensaron anoche que estuvimos platicando. Uno de ellos es el tema que se abordó también hoy en la conferencia de prensa matutina, aunque la respuesta del presidente fue pues muy a su estilo, es la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de mantener el programa Quédate en México, el programa MPP, como es su abreviatura en inglés. ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Cómo ves tú este tema, Jessica Cermeño? ¿Es de preocupación? ¿Qué es lo que le correspondería a México responder? Porque hasta ahora la posición ha sido muy ambigua, muy en tono muy juarista, pero no sé si con eso sea suficiente. ¿Tú qué piensas, Jessica? Pues creo, Alberto, Ernesto, Dani, que la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos refleja mucho el meollo en el que se encuentra el gobierno de Joe Biden ante la migración. Tenemos que recordar que apenas en julio se reportaron los peores índices de migración hacia Estados Unidos, más de 122,000 personas detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos. En julio, la verdad es que sí hay una tendencia después de que el presidente Biden decidió quitar este programa de Quédate en México a todas luces que violaba los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos. Sí hubo, o se interpretó en Centroamérica como otra vez una bandera verde para poder llegar a Estados Unidos. En los últimos meses vimos varios reportes en distintos lugares de Arizona, de Texas, que como digamos, California también, pero sobre todo en Texas y en Arizona, que se dejaba a la gente libre después de entrar a Estados Unidos para poder seguir con este proceso, esta solicitud de refugio. Eso no gustó a mucha gente en Estados Unidos. Siguen diciendo, sobre todo seguidores de Donald Trump, que Joe Biden es incapaz de contener la ola inmigratoria y parece que los números así se lo decían. Entonces la Suprema Corte prácticamente vuelve a decir que la única manera de contener esta ola es dejar a los migrantes aquí. Y por lo que se ve, por digamos, la respuesta que dio el gobierno mexicano en palabras del director de América del Norte y ahora el presidente de la República, es que México no va a hacer gran cosa para que se cambie esta política migratoria. Ahora, creo que también hay que entender un poco, y sin duda esta triste maldición que tenemos de estar cerca de Estados Unidos, que sí se habían visto algunos, si no roces de manera pública, al menos discrepancias entre el gobierno de Joe Biden y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que con lo ocurrido en Cuba, López Obrador dijo algunas cosas sobre el embargo, ¿no? También habló sobre la OEA, que a medios tanto mexicanos y estadounidenses reportaron como que había molestia en la Casa Blanca sobre eso. Algunos incluso dijeron que se le corrigió la plana a López Obrador. Yo no tengo elementos para decir algo así, pero lo que sí creo es que para México, para el gobierno del presidente López Obrador, es fundamental mantener una buena relación con Estados Unidos, y es lo que está reflejando lo que dijo hoy por la mañana, ¿no? Que ellos van a tener buena relación, al igual que la tuvieron con el gobierno de Donald Trump, y eso implica, sin duda, frenar la migración de cualquier manera. Ahora, ¿esto es bueno para los migrantes? Por supuesto que no. Por supuesto que lo que estamos viendo en la frontera norte
es incremento de estos grandes campos de refugiados, porque ya tenemos que aceptar que hay algo así en la frontera. En el sur, apenas esta semana, migrantes haitianos hicieron una protesta diciendo que no tenían para dónde ir, que no tienen comida. O sea, es una situación muy, muy delicada. Yo no veo, sinceramente, que el gobierno mexicano tome otra actitud. No veo ni siquiera las condiciones políticas para hacerlo, y también veo al gobierno de Biden pues acorralado. Ya, gracias, Jessica. Daniela Pastrana, en Pie de Página y en Rompeviento TV, así como también en Univisión, pues le damos mucho seguimiento al tema de los migrantes. ¿Qué implicaciones alcanzas a ver tú en esta decisión de la Suprema Corte en los Estados Unidos de pues reactivar otra vez el Quédate en México, y la respuesta, podríamos decir, tibia, o no sé si decir la anuencia del propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, decir, bueno, pues va, y así le seguimos haciendo? Lo que nosotros seguimos documentando es que pues no hay albergues, no hay condiciones para los migrantes, sigue esa situación dramática, y parece ser que esto no solo no va a cambiar, sino se va a agudizar. Sí, pues sí, o sea, hay un riesgo claro de una crisis humanitaria. Entonces yo lo creo con los migrantes de Centroamérica, no nada más en el sur, sino en Centroamérica. Hay que ponernos como a diseccionar, creo yo, varias cosas. Lo que dice Jessica, pues es totalmente cierto. No hay mucho, el gobierno de Estados Unidos no tiene mucho margen, el gobierno de México tampoco. Yo lo he dicho varias veces, así como hay áreas de este gobierno que me parece que están haciendo o han funcionado bien, pues la inmigración no es una de esas. La inmigración ha sido un desastre todo el tiempo, pero tampoco veo como para dónde puedan hacerse, ¿no? Porque hay una realidad y no depende de nosotros. La realidad es que hay hambre y que hay violencia en Centroamérica y en otras partes del mundo, y la gente se está moviendo, y la gente se va a seguir moviendo. Y cuando se abren las puertas, que es lo que pasó en el inicio aquí, no sé si vamos a recordar, y teníamos este programa con Peña Nieto de detenciones en las fronteras sur. Llegó el gobierno de López Obrador, dijo, este va a ser un gobierno diferente y vénganse aquí a trabajar, y se vino pues una buena cantidad de Centroamérica, empezaron las caravanas y entonces pues tuvieron que contenerlas, ¿no? Lo mismo pasa ahora, o sea, sí, se quita Quédate en México, entonces pues empieza a haber esta migración masiva, pero el problema es que los gobiernos de Centroamérica y de Sudamérica y de otros lados, porque ahora les voy a decir qué está pasando en Tapachula, no se hacen cargo, ya no hay una respuesta efectiva de decir qué están haciendo ellos para contener la migración. Y entonces la migración, ahí se oye una cosa rara que no sé si soy yo. No, es aquí en la calle de mi casa. Yo dije, como si no, sí, digo algo que te digo. La alerta sísmica, ¿o qué? No, es la Guardia Nacional que llegó aquí por un grupo de chismosos. Y yo dije, seguro ya apachurré algo que no era, como siempre. Pues eso, entonces los gobiernos de Centroamérica no se han hecho responsables en ningún momento de la parte que les toca. Son gobiernos bastante corrompidos, o sea, esa ha sido una realidad. Y pues los países en medio de esta pandemia, en medio de sus propias crisis económicas, difícilmente tienen capacidad ninguno de aceptar la cantidad de migrantes que se movilizan, porque no solo son ahora de Centroamérica. Estamos justamente, no sé si recuerdan, hace tiempo que de un mes o algo, que estaba en Tapachula y que han estado ahora otros colegas, pues lo que se ve en las calles de Tapachula es una población migrante desbordada. Muchos son afrodescendientes, o sea, no son precisamente de los centroamericanos que estábamos acostumbrados a ver ahí, pero que no están como en un lugar o que no formaron una colonia, que están en todas las plazas. Y lo que hemos estado viendo y documentando es dos cosas. Uno, que de Estados Unidos los regresaban directamente, o sea, los regresaban de vuelos hasta
hasta allá, los ponían en Tapachula, y en Tapachula Migración los agarraba y los ponía en camiones directo hacia el sur, o sea, por supuesto que con toda la violación de derechos humanos, eso lo está documentando muy bien también Chiapas Paralelo, y bueno, no es una cosa que vaya a ocurrir a partir de la decisión de la Corte, es algo que ya estaba ocurriendo, que lo estábamos viendo en estos meses, y que no sé yo, a lo mejor Nájar, que es como, ahora sí que el de experto en migración de pie de página, nos puede dar alguna luz. ¿Qué margen, o sea, cuál es el margen de acción que tienen los gobiernos? Es que hay una realidad con esto. Entonces, yo ahí no sé, no veo que vaya a pasar ni por la respuesta de López Obrador, ni por ninguna acción que hayamos visto en los últimos años. No veo que se vaya a modificar esta política. Y pues sí, lo que se genera, lo que se va a generar y lo que se está generando y porque ya existe, es una crisis cada vez mayor, una crisis humanitaria. Pero pues no sé para dónde se puede hacer. Esa es la realidad. Entonces, pues no sé, ahí yo la verdad sí quisiera, Nájar, que tú nos dijeras cómo lo ves. Y a lo mejor porque soy periodista, pero porque también sé que eres el que más sabe de ese tema, pues es que eres nuestro migrantólogo. Ahora sí, como diría el clásico, ¿y yo por qué? Pues si la mesa es con ustedes. No, en realidad hay una situación que se va a agravar todavía más. Hay un grupo importante, lo hemos estado diciendo y en pie de página lo hemos conversado en las reuniones editoriales varias veces. Viene un grupo importante de personas que han sido empujadas por la situación de la pandemia, que están en ruta hacia México, han tratado de contenerlos en la zona de El Darién, que es la jungla muy, muy difícil, en límite con Panamá, Colombia y Panamá. Es muy complicado allí los esfuerzos de Panamá por taponar los puntos ciegos, porque han llegado, y son muchos africanos y también muchos haitianos. Y ojo que el sismo de hace poco también está generando ya una salida importante de haitianos. O sea, pensémoslo como una playa donde está una ola que llega y otra y otra. Esto no se va a detener. Y esta situación de estas personas que están en ruta van a llegar en algún momento a la frontera sur de México, donde en Tapachula, como bien señalas, Daniela, hay una crisis tremenda. Muchísimos haitianos y africanos durmiendo en las calles, en la plaza sobre todo, una estrategia de contención del gobierno federal, que si usted ha visto en las marchas en Ciudad de México de los policías, que lo que hacen es encapsular a los manifestantes, bueno, aplíquenlo ahora mismo a la frontera sur. Están tratando de encapsular a los migrantes, no les están dando alternativas ni para salir, ni para regresar, ni para avanzar hacia el norte, lo están conteniendo allí. Y esto va a tener alguna situación porque cuando llegue esta ola que está en camino y que está ahora mismo ya cruzando por Panamá, esto va a generar un grave problema. Y tenemos también una situación que es una especie de crisis, ya con esto cierro, que proviene de un modelo que empezó en 1986, después de IRCA, la regularización de varios millones de personas en Estados Unidos, y que a partir de ese momento la clase política estadounidense dijo ya no más. A partir de ese momento la estancia irregular de personas sin documentos migratorios se convirtió en delito, y ahí nació la militarización y la mano dura hacia la migración hacia el norte. Y es un modelo que han repetido desde 1993 México y que ahora se ha profundizado con Andrés Manuel López Obrador, pero que empezó desde con Salinas y que repite de una manera muy vistosa gobiernos de Centroamérica, como vimos al inicio de este año con la forma como el gobierno de Yamatei, el presidente de Guatemala, disolvió una caravana a golpes usando militares, y la militarización que aplica Nayib Bukele también en El Salvador con su patrulla fronteriza, porque tiene patrulla fronteriza. Y por supuesto Honduras, donde el gobierno, el presidente Juan Orlando Hernández está más preocupado porque no lo agarre la DEA que en cuidar la salida de sus ciudadanos. Entonces es un cóctel bastante fuerte y lo que vemos ahorita puede ser todavía peor, es lo que yo pienso. Y en un programa como el restablecimiento de MPP, de Quédate en México, ¿a quién le soluciona?
¿A quién? A la clase política estadounidense, nada más. ¿Y por qué Joe Biden está intrincado en este problema? Porque tiene elecciones muy cerca y porque un argumento central es de los opositores a Biden es que él ha abierto la puerta a la migración que lleva cualquier cantidad de padecimientos y de violencia. Y en esas, Biden no la tiene todas. Y en esas, Kamala Harris tampoco las tiene todas. O sea, es un trabuco bastante fuerte que el tiempo nos va a decir cómo va a solucionarse. Pero mientras tanto, las consecuencias están allí. En el norte, con las personas que están siendo expulsadas por título 42, es decir, que deportación express, en Ciudad Juárez ya está, se ve mucho por Tijuana, y en el sur, donde no solamente están llegando los que envían por aviones, contratando empresas mexicanas, ojo, sino también los que vienen del sur. O sea que abróchense los cinturones que esto apenas empieza. Perdón por extenderme. No, pues ya ves por qué decía que teníamos que oírte en este tema, pues que no, pues tenemos como no sé cuántos años oyéndote con estas historias, o sea, no hay pocas personas periodistas que sepan tanto como tú del tema migratorio, Beto, pero ¿saben que a mí que me preocupa? Y eso sí es una cosa, porque lo otro, o sea, ¿qué medidas va a tomar el gobierno mexicano? Yo no creo que vaya a cambiar lo que ha hecho en los últimos años, porque no le veo margen de acción y claramente es violatorio de derechos humanos y claramente tenemos que seguirlo diciendo y poniendo ahí el foco, pero no le veo cambio. A mí lo que me preocupa realmente es la reacción que tiene la sociedad mexicana, de ser una sociedad que fue solidaria y que incluso al inicio de las caravanas era solidaria, se ha convertido en un discurso muy maniqueo, muy poco empático y muy poco, pues hasta xenófobo. Es decir, con este rollo de que se regresen a su país, que los manden, que vienen a quitarnos todo lo que se repite con el tema de la migración, que a mí eso pues, siempre me causa escozor, pero que se ha ido transformando en estos años. Y creo que tiene que ver mucho, eso sí, con algunas narrativas que se difunden y que no son ciertas. O sea, una vez una persona en un foro me decía, no, pues es que en Tijuana hicieron no sé qué cosas muy malvadas, ¿no? No sé, no me acuerdo. Pero el tema es que los migrantes eran malos. Y yo decía, en Tijuana o en cualquiera de estos lugares que tenemos como cárteles muy viejos, donde hay gente, mexicanos muy malos, que le hacen cosas muy malas también a los migrantes. Entonces decía uno, o sea, de verdad, la maldad y la bondad y la solidaridad y el ser muy trabajadores no es cosa de dónde naciste. O sea, también tenemos nosotros nuestras cosas, ¿no? Y también hay gente que es muy trabajadora que viene de otros países. O sea, a mí eso realmente es lo que me preocupa mucho porque yo sí he notado un cambio en el discurso de la sociedad hacia el fenómeno que implica a los migrantes y muy poca solidaridad y muy poca empatía y muy poco entendimiento de lo que es una crisis humanitaria como la que ellos tienen y que dices, si dejan todo para salir de sus países, para aguantar los golpes de las distintas policías, para pasar las condiciones a veces infrahumanas que tienen, pues no es porque quieran, es porque es imposible vivir donde están y están buscando una mejor vida. Y eso sí creo que es un tema que a mí me parece muy preocupante. Me parece muy preocupante lo que hacen los gobiernos, por supuesto, pero eso es algo que como que pues yo no podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar nosotros es nuestra actitud y nuestra mirada hacia lo que significa esto, que efectivamente, como dices, agárrense los cinturones, se va a poner peor y va a ser una crisis humanitaria tremenda, porque no sabemos ni siquiera cuánta gente va a seguirse moviendo a partir de que sigan, o sea, vamos a seguir viendo en este año y en el que sigue los efectos de esta pandemia, los efectos económicos. Estamos viendo ya los efectos climáticos, lo hemos visto, lo platicamos con el informe del IPCC. Entonces se va a seguir moviendo y van a seguir buscando los espacios para llegar, ¿qué es eso? O sea, no han querido llegar a México, querían llegar a Estados Unidos, es como su paso.
Y Ya. pues, cierra una frontera, se cierra la otra, y si aparte la sociedad es tan abiertamente agresiva, ¿no? Con este fenómeno, pues terminamos siendo cómplices de las decisiones equivocadas que toman los gobiernos. Sí, y en este caso, pues el que nos toca a nosotros, pues es nuestro país, es México, Jessica Cermeño. Y una cosa es las decisiones que toma la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que toca a migrantes, y otras son las acciones, y aquí me estoy refiriendo a acciones preventivas. Me parece que así como en otros temas, por ejemplo, cuando pues toma decisiones el presidente López Obrador en quitar algunos presupuestos, pues luego no se toman acciones preventivas de las consecuencias que se puede tener cuando se toman este tipo de decisiones. Y aquí me parece que en esta parte nos sigue faltando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en si se toma ese tipo de decisiones y va a seguirse promoviendo o manteniendo el programa Quédate en México, pues qué va a hacer al respecto para no dejar a los migrantes en una condición de vulnerabilidad, y no solamente de contención, sino los que ya están acá de vulnerabilidad, particularmente frente a los cárteles. No sé si quieras añadir algo más para concluir este tema, Jessica Cermeño, y aprovecharía también para iniciar al que sigue, y que es precisamente pues todo este desaguisado que hay con el show ya de Ricardo Anaya y todo lo que ha devenido en esto. ¿Quién gana y quién pierde en este tipo de discusiones que está habiendo con este personaje? Pero nada más una cosita rápida sobre migración. Muchas personas dicen que por qué México tiene que aguantar las decisiones de Estados Unidos, cuando por otro lado están récords de remesas de mexicanos que viven en Estados Unidos, que se fueron por las mismas condiciones y que están haciendo que este país en muchas zonas funcione. Entonces creo que yo recibí esta semana hasta comentarios de, ay, ahorita que vamos a hablar después de Afganistán, pero ¿qué vamos a hacer con tantos migrantes y ahora traen talibanes? Digo, ¿qué clase? Me parece que es olvidarnos, ¿no? De dónde llega gran parte del dinero que llega a México y que ha solucionado muchas cosas aquí. Eso es nada más para cerrar un poco hablando de la empatía que los mexicanos tendríamos que tener con los migrantes. Pero sobre el caso de Anaya, a mí la verdad es que me ha asombrado, no sé si ustedes opinen lo mismo, que encontramos el mismo punto de vista tanto en la gente que apoya al presidente López Obrador como en la gente que está más bien con la oposición, porque yo los comentarios que he escuchado es por qué el presidente de la República se enfrasca en una discusión con alguien como Ricardo Anaya. Porque antes de toda esta polémica que había, que comenzó con este citatorio por el caso Odebrecht, que luego se lanza a decir que es un perseguido político y que toma casos como el de Leopoldo López, ¿no? Yo quiero ver si a Leopoldo López hay alguna manera de mezclarlo en algún caso de soborno por cualquier cuestión, ¿no? Me parece que eso es hasta un insulto a veces para el exilio político real que digan eso, pero después el presidente con dándole digamos, estas respuestas casi de tú a tú, mucha gente incluso dentro del panismo tradicional, que tiene muchísimos detractores, Ricardo Anaya, dentro del panismo, lo que dicen es, ¿por qué seguir posicionando a Ricardo Anaya? A mí lo que me parece, sin duda, que es un político que sabe manejar, y lo dijo el presidente López Obrador al principio, que sabe manejar bastante bien los medios de comunicación, este reto que lanzó ayer de que cuando lleguen los hermanos del presidente López Obrador a una audiencia igual que como llega él se aparece, es algo hábil que sin duda para muchas personas que creen que la investigación que se hizo sobre este dinero que llegó a las manos de los hermanos del presidente pues fue inconclusa, fue incompleta. Ese es el gran hándicap que tiene el gobierno ante esta situación, porque en realidad no se dieron muchos informes sobre de dónde venía ese dinero, nunca se supo bien.
Pero sí creo que Ricardo Anaya, esta teatralidad, pues ahí los que hemos visto el caso Odebrecht desde el principio, sabemos que esa operación política que existió para aprobar la reforma energética fue compleja y tuvo que, específicamente se relacionó con un grupo del panismo, que es justo en el que está él, que hay mucha gente, hay gente cercana a él que está también involucrada, personalmente cercana. Entonces, hoy decía el presidente López Obrador en la mañana, me dicen que por qué le sigo, sí, yo también pienso, ¿por qué le sigue dando ahora contesta Ricardo Anaya diciendo que ya duda de la salud mental del presidente? Yo insisto que tendría que ser una figura menor dentro de la oposición, que le están dando con esto mucho juego que creo que no tendría que tener, ¿no? ¿Cómo ves, Daniela? ¿Le está dando alas, le está dando aire el presidente López Obrador a este político? Yo recuerdo el perfil que publicamos en pie de página en 2018 que hizo Nacho, ¿recuerdas? Donde yo lo he mencionado en el Momentum varias veces, donde la definición, que fue el común denominador de las personas que conocieron a Anaya y que lo conocen, es traidor. Pero bueno, más allá de su propia personalidad, ¿tú crees que le está dando mucho aire el presidente López Obrador, que le puede ser contraproducente? ¿Cómo lo ves? Mira, no sé si contraproducente. López Obrador ha sido así siempre, tiene como estas figuras antagónicas, ¿no? Que pudo haber sido Fox, o sea, en ciertos momentos tiene una figura antagónica con la cual siempre marca como la diferencia, ¿no? De cómo es uno, como el otro, o sea, y siempre tiene estos márgenes. Entonces yo no sé si sea contraproducente a él. Lo que sí creo es que es contraproducente para nosotros. O sea, yo no le veo ningún caso, de verdad, estarle permanentemente dedicando atención. O sea, yo sé que enfada a mucha gente. A mí me mandan sus videos y todas las cosas que hace, como para decir, mira este bárbaro y no sé qué, y veo que está todas las semanas en las mesas de discusión con mucha gente enojada, incluso muchos panistas, porque efectivamente, y como bien dices en ese perfil, pues que era algo así como Anaya atrapado por sus traiciones, ¿no? Que todos hablaban de que los había traicionado en algún momento desde el que estaba en la universidad, no sé, no, porque creo que en una elección para ser líder estudiantil, ¿no? Sí. Desde entonces todos en algún momento por donde ha pasado lo han acusado de ser un traidor. Entonces, pero todo el tiempo está ahí, porque ¿saben? Porque es provocador. Y como que el país entero cae en sus provocaciones y a mí me parece a veces que no nos hace nada bien. Como yo me la paso en Twitter huyendo de las discusiones cuando ya se ponen como muy intolerantes, me gusta conversar y me gusta estar como entendiendo cosas y no me gustan esas discusiones de sí, no, bueno, malo y te odio. Creo que Anaya provoca eso y creo que no le hace nada bien a ninguno de nosotros estar como dándole vuelo, ¿no? Ahora, que tiene que responder por lo que hizo, por el tema de Odebrecht, pues sí tiene que responder, lo siento, pero tiene que responder él y todos los implicados ahí, porque es un tema de saqueo a las arcas públicas, pues, o sea, como en todos los países, todos y cada uno de los actores involucrados con ese tema tienen que responder y pues si se tiene que ir a la cárcel, que se vaya a la cárcel. O sea, como que porque mezcla el otro tema, que si los hermanos de López Obrador o que quien se le ocurra. Sí, bueno, pero son otros temas. O sea, hay una investigación sobre que no es solo de México, sino que o sea, es el gran corruptor de gobiernos de toda esta región de América en los últimos 10 años o 15, y en todos los países han caído políticos muy importantes por ese tema, y pues en México estamos esperando, ¿no? Todavía, que también haya sanciones. Entonces, lo que diga o no diga, o que le parezca que todos los demás gentes que se hayan robado unas uvas en el súper también tengan que ir al juicio, pues me parece muy bien lo que él piense, pues, pero que responda por lo que tiene que responder, él y todos los implicados.
Porque finalmente, Jessica Cermeño, ¿qué destapa el tema de Ricardo Anaya? Pues destapa, por ejemplo, Emilio Lozoya, dónde está, quién ha caído, pues nada más no cae, no cae, y de pronto tengo la impresión que pareciera que algunos temas, como el caso de Ricardo Anaya, cuando esto que planteabas hace un ratito de, pues sí, si el presidente hoy mismo está tocando de que, ¿por qué le doy juego a Anaya y le sigue dando juego? Pues yo de pronto pienso, me parece más a veces como un placebo el caso de Ricardo Anaya, habiendo tantos otros temas como esta otra masacre en Zacatecas, y que pues no, apenas ya alcanzó ahí unas cuantas líneas en algunos medios. Finalmente, yo lo quiero llevar, si te parece bien, al tema del fiscal Alejandro Gertz Manero, porque pues ya pasó más de un año, ya son 13 meses de la extradición de Emilio Lozoya, y pues quién ha caído, y nada más nos anuncian, hacen este tipo de anuncios, se hace una laraca mediática y después no cae nadie. Ya se habló que Videgaray ahora sí, o que Peña Nieto otra vez empieza a sonar, pero tengo la impresión, Jessica, que es ruido mediático, placebos, que finalmente no nutren en nada al país. ¿Cuál es tu mirada? No, que tienes toda la razón, mi querido Ernesto, porque al final detrás de este escándalo, como bien decía Dani, está Odebrecht. Y según los últimos datos que publica nuestro colega Arturo Ángel, son 4.200 millones de pesos el daño al erario por el caso Odebrecht, según propias estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, si estamos ante eso, son 4.000, el desfalco es del tamaño de 4.200 millones de pesos, según lo que dice Arturo. Con lo que quiere conciliar el señor Emilio Lozoya es con una casa que tiene un costo de 30 millones de pesos. Eso es lo que pone Emilio Lozoya Austin, y estas declaraciones, que la verdad tampoco nos queda claro si la fiscalía, con esa declaración que les da Lozoya sobre los legisladores que participaron en esta red de sobornos, fue como él dice que fue, porque es lo único al parecer que tienen esos dichos, y ahí sí Ricardo Anaya otra vez muy hábilmente dice, pues nada más tienen de prueba que yo di el voto a favor de la reforma energética. A lo mejor sí, y eso, como bien dices, Ernesto, refleja los problemas que tiene la fiscalía con este caso. Ahora, que sea Emilio Lozoya solamente con esta casa trate de resarcir, y con estos dimes y diretes todo el daño que hizo el caso de Odebrecht a México, a mí me parece también una burla, y tampoco veo dentro de la fiscalía, por lo menos datos públicos, dejémoslo así para no meternos a las indagatorias, no veo ningún dato público que diga que se va a poder resarcir el daño de alguna manera. Por lo que yo veo, la fiscalía no tiene en este momento elementos más que esos, y de esos efectivamente se van a aferrar como puedan para tratar de que haya más de una persona metida en la cárcel. O sea, solo un exlegislador de Querétaro está en la cárcel después de ¿cuántos años? En Perú se suicidó un presidente por este caso, ¿no? Un presidente. O sea, a ese nivel de desfalco estamos. Y en México seguimos todavía para ver qué dice el testigo protegido después de que se trajeron le prometieron, yo creo que las perlas de la Virgen a Emilio Lozoya para que viniera a México, y el señor llegó a un hospital porque se sentía mal, y mientras tanto el desfalco está ahí. Eso es lo que está detrás de todo este dimes y diretes, este teatro. Esto a mí sí me parece muy grave, y sí creo que a México le falta todavía mucho camino por recorrer en cuestión de justicia, y estoy de acuerdo con las ineficiencias que se ve desde la fiscalía, ¿no? O sea, pues sí, es que México trae esa vergüenza de ser el único país donde el caso de Brecht parece que pasó de noche. Han caído expresidentes, ha habido sanciones a altos funcionarios de varios gobiernos. El Departamento de Estado de Estados Unidos lo llegó a calificar como el mayor escándalo de corrupción en la historia de América Latina. Yo creo que fue mucho de discurso, pero bueno, el caso está en que México, pues esto parece que no camina. El que fue procurador, Raúl Cervantes, estoy recordando, cuando creo que en 2017
él que dejó el cargo en la Procuraduría, que estuvo acéfala un buen rato, él dijo que él había dejado la carpeta de Odebrecht ya integrada, solamente lista ya para presentarse ante un juez. Y bueno, ya pasaron varios años y lo que tenemos ahorita, Daniela, son como peces chicos, ¿no? Apenas unos charales. Y yo me sigo preguntando, bueno, entonces, ¿de qué sirvió toda esta negociación que hubo con Emilio Lozoya? Y recuerdo que fue todo un escándalo, que llegó con maletas y maletas de documentos y hasta ahora no vemos que avance nada. Y si lo que platicábamos en la mañana, muy temprano al inicio de Momentum, que tenemos un comunicado de prensa donde dice que Ricardo Anaya recibió un soborno para votar por la reforma energética en 2014, cuando esa misma reforma se había votado un año antes. O sea, como que vamos de pifia en pifia, no lo sé, hay como mucho sospechosismo acerca del trabajo de la Fiscalía General de la República. ¿Tú crees que es momento de analizar el costo-beneficio de una fiscalía como esta, al mando de un personaje como Alejandro Gertz Manero y todo lo que ha implicado en términos de el debate político y sobre todo la impunidad que se acerca a pasos agigantados, Daniela? Mira, yo creo, es que es un tema difícil porque si bien podemos señalar errores muchos de la Fiscalía que aquí se han señalado, hay un elemento que siempre se nos olvida y que sí hace diferencia con los gobiernos de América Latina, que son los jueces, la independencia que tienen los jueces. Eso no ocurre acá. Acá hay un criterio, va a pasar, tenemos un poder judicial pues que, o sea, será ahora independiente del gobierno federal, no lo sé, pero que siempre ha estado como alineado a intereses de poder fuertes. Nunca ha sido precisamente la labor de los jueces lo más destacado en este país, como esa independencia para enfrentar mafias y todo eso que sí hay en otros países. Eso por un lado. Y luego tenemos también ciertos criterios que a veces son muy legalistas. Y eso lo hemos visto todos los que en algún momento hemos cubierto tribunales, cortes, juicios. Hay esta cosa que un día, recuerdo en una conferencia matutina que el propio presidente casi confrontaba a la secretaria de Gobernación, ¿no? Porque la ministra decía, es que no puede salir un caso de una persona que llevaba no sé cuántos años detenido injustamente en Sinaloa y que una periodista había ahí expuesto el caso, que era su hijo. Bueno, ella decía que no se podía y explicaba en términos jurídicos por qué no se podía. El presidente pues fue cuando dijo aquella vez de que puedo sacarlo hoy, o sea, puedo sacarlo y yo con una amnistía lo saco hoy mismo. Y ¿no? La ex ministra, ahora secretaria de Gobernación, le explicaba por qué no. Y el presidente agarró el teléfono, habló con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y claro que salió ese mismo día. ¿Por qué? Porque él decía y elaboró todo un discurso diciendo es que no podemos tener esta mirada que tienen en este país legalista por sobre la justicia. Me acuerdo mucho de eso porque eso sí es una cosa que hemos visto en innumerables casos, que siempre te dicen, no estaba bien, y eso también es real. Los ministerios públicos no hacen o integran la averiguación previa, pues con ánimo de que no avancen los juicios a veces, pero también a veces, aunque estén bien elaborados, los argumentos que uno escucha de los jueces son como absolutamente absurdos para el sentido común. Y siempre te dicen, es que hay una verdad y una verdad jurídica. Y en la verdad jurídica no se puede configurar bien el delito. Y son cosas que a lo mejor los maxiabogados nos pueden explicar, pero que a mí nunca me han quedado claras. Mira que durante largo tiempo cubrí en la jornada y en Reforma el tema judicial. Entonces, eso también hay que considerarlo, o sea, porque siempre dejamos de lado el papel pues, de los jueces y de lo que hace o no el Poder Judicial para ayudar a resolver los temas de impunidad que tenemos en este país. Y en el caso de la Fiscalía, pues es que la Fiscalía se ha caracterizado en estos años, en estos meses, por estar muy cerrada, creo yo, con este asunto de que no podemos decir nada porque todo está en proceso de
de investigación, pues en realidad no sabemos nada y cuando sabemos, pues tenemos estos errores de fechas que no coinciden. Y pues no sé, en general los procesos no sé cómo considerarlos, porque por una parte queremos que sea, o peleamos muchas veces porque o porque haya una fiscalía independiente del poder ejecutivo, pero ahora le cargamos todo lo que no hace la fiscalía al poder ejecutivo. Yo sí creo que no hay, o sea, que aunque se tengan mucha confianza y aunque el presidente confíe mucho, sí es por las características del presidente alguien que deja actuar y confía en lo que haga Gertz Manero, ¿no? Entonces, sí lo creo. Y me hace mucha gracia que luego todo se le caiga al Ejecutivo. Pero bueno, también eso es de creencia, o sea, nunca he estado yo en sus conversaciones telefónicas como para saber si sí lo deja o no lo deja, o qué le deja hacer, ¿no? Pero, pues, por su forma de ser, creo que sí es así. Entonces, es un tema difícil, la verdad. Creo que no ayuda mucho la actitud de la fiscalía, pero creo que no debemos dejar de ver lo que hacen los jueces. Ya. Gracias, Daniela Pastrana. Jessica Cermeño, pasando al tercer y último tema que nos ocupa, pues tiene que ver con este personaje político que sigue dando siempre de qué hablar, le gusta el reflector. Tenemos un canciller que pues sabemos que le gusta el reflector y la buena vida. Pues de pronto lo vemos envuelto en un caso como el de Brenda Lozano y todas las consecuencias que le devinieron ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y luego al siguiente día lo vemos pues promoviendo el asilo para población afgana, entonces hombres y mujeres de Afganistán pues que están llegando a México y se les da protección y asilo. ¿Cuál es tu valoración de estos movimientos? Ayer platicábamos con Jesús Cervantes ahí en la mesa con los periodistas y decía Jesús, pues está bien raro, dice, este asunto de Marcelo y de pronto muy, muy solícito para dar el asilo. Hay gente que se lo toma bien, a mal. Sabemos que tiene distintos ángulos, pero sabemos también que este canciller pues no da paso sin guarache, bueno, en este caso sin zapatos Christian Dior. Así que, ¿cuál es tu valoración sobre esto, mi querida Jessica Cermeño? También creo que es un momento complejo. Ya vimos ahorita en la mañana este ataque en el aeropuerto de Kabul. Sí creo que en el caso de Afganistán, pues se tenía que tomar una decisión rápida, ¿no? Al menos sí hay constancia de que el gobierno de Estados Unidos no el gobierno, perdón, quito eso. Grupos en Estados Unidos, porque el gobierno ya tomó muy clara la decisión sobre Afganistán, grupos en Estados Unidos están tratando de sacar como pueden a la población que tienen ahí. O sea, sí hay una fuerte emergencia. Obviamente, cuando leí la crónica del New York Times de cómo fue que Hassan Ahmed, que era antes el jefe de la oficina del New York Times acá en México, pues le llamó directamente al canciller Marcelo Ebrard para decirle que se podían aceptar gente. El primero dijo que no, según esta crónica, que primero dijo que no, después de que habló con el presidente, después de que ahí se dieron cuenta que sí, entonces decidieron abrir, digamos, el espacio. Y sobre todo son este equipo de robótica de mujeres de Afganistán, más 124 periodistas con sus familias. Yo creo que sí es una cuestión humanitaria, ¿no? Sin duda, pero sí, también, si es tan humanitaria, pues llega aquí, se toma la foto, ¿no? Hace un evento público, pues obviamente como el canciller, pues sí, no da paso sin guarache, como bien dices, pero sí creo que era un momento complejo, ¿no? Si México estaba en posición de hacer eso, pues tampoco es que nos quite nada. Insisto, quiero retomar este tema de que me decían, ay, ahora primero los migrantes y ahora los talibanes que nos traen a México, porque sí he escuchado comentarios así, me han llegado comentarios así, y me parecen lamentables, ¿no? Insisto que vuelvo a repetir lo de las remesas, de que México es una sociedad migrante también, ¿no? Que mucha gente en México ha tenido que irse, sobre todo Estados Unidos, a trabajar duro, ¿no? Y a traer más cosas, su dinero a sus familias en situaciones muy complejas.
y que sí se le tiene que tender la mano a la gente. Ese es mi punto de vista personal, a la gente que viene huyendo de algo tan espantoso como Afganistán, en el caso de las mujeres, ¿no? Que está, periodistas, bueno, ya los están buscando, según los reportes de la prensa internacional, que están buscando a los periodistas en las casas, los talibanes, ¿no? Para por lo menos no, hacer un sondeo, no sé, ¿no? Pero evidentemente no con buenas intenciones. Y sí creo que lo mejor es darle la mano a la gente que llega. Y sin duda el canciller pues aprovechará la situación, y así como la Cancillería será totalmente pues difusa, ¿no? En las respuestas a Estados Unidos, aquí sí hace un posicionamiento muy claro y lanza un mensaje de esperanza a la gente de Afganistán cuando vemos los problemas que tienen en las fronteras, ¿no? O sea, es complejo. Entonces sí es un tema bastante complejo porque se mezclan varios elementos que están allí y que astutamente, es mi posición, el canciller Marcelo Ebrard está aprovechando. Uno, la necesidad de hacer un contraste en la política diplomática, en la diplomacia mexicana, con los gobiernos anteriores que estaban muy concentrados en sus propios intereses y en mirar hacia el norte. El presidente López Obrador ha planteado una política muy distinta, que básicamente mira al sur. Dos, abre, como en los viejos tiempos en los cuales se formó López Obrador, una diplomacia de asilo y de apoyo a países que han tenido algún problema. Lo vimos, por ejemplo, con Argentina en la renegociación de su deuda externa, y lo vemos ahora en el caso de los migrantes, de las personas que provienen de Afganistán. Pero al mismo tiempo hay contradicciones. Daniela Pastrana, México ha recibido, tiene en la lista, en la Comar, una cantidad impresionante de solicitudes de asilo de personas de Centroamérica, de Haití, de África y otros países a los cuales no le da curso. Hay como una especie de contradicción ahí en el discurso, en el debate. Al final del día, quien queda bien es Marcelo Ebrard. ¿Tú cómo ves a Marcelo Ebrard en esta situación? ¿Lo ves ahora sí como que más animado que antes para la contienda presidencial de 2024, Daniela? No, bueno, yo al canciller lo veo animado desde hace como 10 años para la contienda presidencial. O sea, ha estado trabajando mucho para eso, ¿no? Eh, lo que dices es cierto. Creo que el año pasado tuvieron como 80,000 solicitudes de asilo, o sea, no recuerdo cuántas. Es una cosa, yo les decía cuando estábamos discutiendo los temas, yo decía sé muy poco, andaba yo allí con los yaquis y lo alcancé a ver, fue una foto de pronto, ya me dio a leer qué había pasado con el tema de las mujeres de Afganistán que recibimos acá en México, pero justo venía después de todo el escándalo de Brenda Lozano y de pues, todo lo de la brigada cultural en España, que fue, o sea, a mí me impresionaba, porque yo siempre he dicho que Marcelo Ebrard, yo puedo tener diferencias quizá ideológicas a veces hasta con él, ¿no? Me parece, o sea, cosas así, pero me parece un hombre muy eficiente. Y bueno, acá lo que se demostró, y yo estaba sorprendida, era una cadena de errores tan impresionante que yo decía, pues eso no parece ni siquiera la Cancillería, o sea, lo pensaría en otra área del gobierno, pero no en una donde era error tras error, tras error, tras error, tras error, y una bola ahí de humo tan grande que decía, no puede ser. Entonces, a mí me provoca, sí, no sé, creo que hay temas muy importantes en los que en los que la Cancillería había estado trabajando muy bien. Creo que tiene que estar muy concentrada con lo que pasa justamente con este tema de la migración, Estados Unidos, el tema de las vacunas ha sido muy importante. Y como para que en estos momentos se empiece a distraerse por estar pensando ya más en la campaña o en el 2024, ¿no? O sea, sí, yo creo que habría que poner atención ahí, como para que no esté pensando como en esto, porque las vanidades siempre son un peligro, ¿no? Y entonces el afán de querer tomarse la foto y de querer lucir y todo eso por estar pensando en el 24, cuando hay tantos problemas que puede resolver ahorita en la Cancillería, pues a mí me parece que ahí habría que encender antenitas. Y
sí, de pronto en esta semana como que fue un canciller o una cancillería distinta a la que yo había visto, ¿no? Que podíamos estar o no de acuerdo con ciertas acciones, pero que claramente resultaba eficiente en términos de resultados pragmáticos, ¿no? Y esta semana, bueno, con todo la FAER del agregado cultural y ahora con esta cosa de, pues sí, me tomo fotos con ellos, pero no está, cuando estamos viendo justamente la crisis que tenemos en el sur y en las fronteras, y no estás resolviendo también los temas como relevantes, pues a mí me parece como que empieza a dejar de estar viendo lo que tiene que resolver por estar pensando en 2024. Gracias, gracias Daniela. Pues prácticamente se nos está acabando ya el tiempo. Hay muchos temas todavía que seguir sobre este personaje y yo me quiero detener en una rápida pregunta. Hace cuando inició estos ataques del presidente, el entonces presidente Donald Trump, Jessica Cermeño, cuando amenazó con aplicarnos aranceles y se cambió la política interna de nuestro país en lo que toca a migrantes, platicando con gente de Naciones Unidas acá en México, me decían, para nosotros fue del día a la noche cuando cambió cuando se tomó una decisión distinta el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con los migrantes. Y cuando el canciller Marcelo Ebrard toma el control del Instituto Nacional de Migración y de esta toma de decisiones, se endureció muchísimo la política interna hacia los migrantes. Y es una imagen que se tiene en algunos sectores de Naciones Unidas con respecto a Marcelo Ebrard, un personaje duro. ¿Cuál es tu valoración sobre este tipo de señalamientos y con qué cerrarías, mi querida Jessica Cermeño? Bueno, yo creo que sinceramente que quien estuviera en Cancillería o en el Instituto Nacional de Migración, porque al final fue decisión del presidente poner a un titular de prisiones como el jefe del Instituto Nacional de Migración, creo que quien esté en Cancillería en México se iba a portar así. Yo ahora debo decir que yo tenía una idea distinta de lo que podía ser la política migratoria del gobierno del presidente López Obrador, pero al ver la respuesta que ha tenido hacia Estados Unidos el gobierno que sea, ¿no? Primero dijeron que era porque Donald Trump estaba amenazando, después porque ahora vemos que en realidad con Biden pues es lo mismo. En realidad creo que es más bien un posicionamiento de los gobiernos de México hacia Estados Unidos, esté quien esté. Entonces a mí sí creo que el canciller Ebrard está muy interesado en la imagen, pero no creo que sea una posición solo del canciller, ¿no? Me parece que es una posición que ha tomado claramente el gobierno de México y que el presidente López Obrador lo refrenda cada vez que dice, como hoy en la mañana, que no quieren tener problemas con Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que creo. ¿Cómo ves este planteamiento, Daniela Pastrana? El canciller Marcelo Ebrard fue el que hizo la negociación justo, y yo estoy muy casi seguro que no, de negociación para evitar los aranceles en su momento, y yo estoy seguro que pues no lo hizo motu propio, o sea, ahí tuvo la aprobación del presidente López Obrador. Hay ciertamente un endurecimiento de la política migratoria del gobierno mexicano que pasó de vengan todos a desplegar a cerca de 20,000 efectivos militares cuidando las dos fronteras. Pero también existe algo que básicamente es como un modelo que va más allá y que me parece que habría que apuntar la mirada, y que Marcelo Ebrard pues simplemente, creo yo, está como siendo un representante, es decir, un creciente empoderamiento de las Fuerzas Armadas en la vida civil y cotidiana de México. ¿Tú cómo ves esta situación, Daniela Pastrana? Y pues lo que les decía al inicio, ¿no? Es que yo no les veo margen de acción. O sea, ni siquiera lo vemos en Estados Unidos. O sea, esa es la realidad. O sea, hay una realidad que es la gente se está moviendo en el mundo por esta desigualdad que se está generando, por estos cambios climáticos, por todo, ¿no? Se está moviendo. Y se está moviendo a buscar mejores condiciones de vida, que es un derecho humano fundamental. Eso te agarra en medio de una crisis económica provocada por esta pandemia y se vuelve muy compleja la realidad. O sea, yo no sé cuál podría ser la salida,
claro que hay un endurecimiento, claro que el canciller ha sido el operador, pero tampoco veo como hacia dónde, y creo que yo creo que en el caso del presidente, pues es que ya de por sí tiene muchos frentes abiertos, él abre otros, y luego hay ciertos que pues ya no quiere abrir más, supongo, ¿no? Porque pues ya tiene tantos que pues, como uno más y uno más y uno más, pues ya mejor como que elige sus batallas, ¿no? Entonces, pues sí, claramente la defensa de los migrantes de los migrantes en México, no de los migrantes en Estados Unidos, los mexicanos, pues no es una de las batallas que ha elegido dar. Y eso pues ya lo hemos visto hace tiempo, ahora nos toca ver qué hacemos nosotros. Y solo una cosa, porque alguien me corrigió hace un rato, decía en relación con lo de los jueces y aquella sesión en la mañanera con Olga Sánchez Cordero, que lo que dijo el presidente era indulto, ¿no? No amnistía, decía, oh, si puedo yo lo indulto hoy, ¿no? Entonces nada más para que quede ahí aclarado. Ya. Pues mi querida Daniela Pastrana, Jessica Cermeño, como siempre, un gustazo, muchas gracias, que tengan muy lindo día. Daniela, ¿ya regresaste? Sí, ya estoy acá, ya me voy a volver a ir la próxima semana. Me parece un tema realmente súper importante, gigante, y que no le están viendo tanto. Yo ahora que lo vi dije, bueno, pero es que estamos muy enfocados en el Tren Maya, y sí, pero esto está de las mismas proporciones. Sí, se implica muchísimas cosas. Pues ya estaremos platicando al respecto. Aquí te queremos invitar, de hecho, para hacer una entrevista para hablar sobre el tema. Hay varias cosas ahí que también me gustaría consultar contigo y preguntarte, además de la información que luego nos llega precisamente de la gente de allá, por donde tú estuviste, y pues versiones encontradas, evidentemente, como siempre, pero eso es parte de la política y no solamente estoy hablando de la clase política, sino de movimientos sociales, políticos, comunidades indígenas, pues pasa de todo. Así que ya estaremos platicando. Daniela Pastrana, te mandamos un fuerte abrazo y otro para ti, queridísima Jessica. Abrazo. Piense mucho. Daniela, creo que tenemos tertulia, ¿no? ¿Es hoy? Ay, tenemos tertulia hoy. A ver, ¿a qué hora? Por favor. Tenemos una tertulia hoy a las 8, a las 8 siempre son a las 8, ¿verdad? A las 8, sí. En Tierra Adentro, y vamos a hablar se va a presentar un trabajo bien lindo y bien importante que han hecho un grupo de artistas con una organización que se llama Técnicas Rudas y con organizaciones y colectivos de desaparecidos de Coatzacoalcos, concretamente. Es un trabajo muy bonito relacionado con las narrativas de la desaparición. Cómo contamos de otra forma la desaparición para que no parezca que es siempre la misma historia, y cómo desde el arte podemos recuperar estas historias, pues para difundirlo. Ya verán, ya escucharán ahí canciones. Es un proyecto súper hermoso y lo tenemos hoy a las 8 de la noche ahí en Tierra Adentro. Acabo de pasar la foto, si igual más tarde la ponemos, Ernesto, a producción. Sí, se puede de una vez, Leonardo, no sé si ya la capturaste ahí, esta foto que acaba de poner Alberto ahí en el grupo de producción, y es la imagen precisamente de esta tertuliana que tiene hoy pie de página ahí en Tierra Adentro. Ya Daniela nos explicó de qué va, así que ahí la está usted viendo, así que pues puede sumarse, puede acompañarnos. Es hoy a las 8 de la noche, es Milán número 22 en la Colonia Juárez. Si le da una chancecita, pues ahí vamos a estar. De hecho, intentaré también ahí acompañar a las compañeras y compañeros de pie de página. Así que, pues gracias Daniela, gracias otra vez Jessica Cermeño. Fuerte abrazo para las dos. Abrazos. Y sí, vayan, porque está buenísimo el proyecto. Órale, gracias. Vale, gracias.